pero como el comportamiento histórico de este Congreso respecto a todas las polémicas en torno a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué debemos esperar? ¿No? Es un Congreso que permanentemente ha mirado para el costado, ¿no? ¿Qué debemos esperar? Se lo preguntamos al doctor Miguel Antezana. Él es analista político y nos acompaña esta tarde para conversar de este tema. Miguel, buenas tardes. Gracias por atendernos. Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, la situación viene difícil para el premier Eduardo Arana por todas estas circunstancias. 2 de sus ministros van a ser interpelados el viernes, pero mañana piden el voto de confianza, además con esta bomba que ha soltado el doctor Cavani, asegurando que la presidenta estuvo internada en reposo absoluto y que no pudo haber firmado, que es imposible que haya firmado ese decreto que se publicó el día en que ella estaba internada en su clínica. ¿Grave o no? Sí, es gravísima toda la situación que involucra no solamente a este nuevo gabinete, sino también a la presidenta Boluarte. El sentido común nos dice que debería ser una sesión difícil, compleja. Sin embargo, yo no soy tan optimista. Yo creo que mañana se la va a llevar fácil el gabinete de Arana. Esta ronda de negociaciones que ha habido previamente en Palacio de Gobierno, y lo enfatizo, negociaciones, no conversaciones, generalmente se da en el sentido de cuáles son las normas que tiene pensado emitir el Congreso para que finalmente el Ejecutivo las promulgue, e inclusive no las observe. Así que yo supongo que esas conversaciones, entre comillas, en realidad han sido negociaciones para que precisamente se le dé el voto de confianza o voto de investidura al gabinete de Arana. Yo creo que estas circunstancias últimas que acaban de salir con las declaraciones del doctor Cavani, que de alguna manera ya se sabía que se estaba falseando la realidad, ya se sabía que la presidenta Boluarte no podía tener la facultad de estar presente en 2 lugares a la vez. Sin embargo, todo el mundo se ha hecho la vista gorda y han dejado que esto pase, que llegue a este límite, grave límite, simplemente porque quieren mantenerse en el poder hasta 2026 y que no quieren además que las próximas elecciones sean interrumpidas por cualquier suceso, digamos, que altere el orden democrático. Ahora, complicada la situación para una presidenta, además que hace más de 220 y tantos días que no declara a la prensa y que además cada vez asume una posición más beligerante, ¿no? O sea, a partir de ahora, arrinconada por, digamos, por la interpelación pública desde la prensa y desde un peruano de pie que no lo aprueba, ¿cuál debiera ser sus siguientes pasos? Bueno, en primer lugar, lo que debería tener en cuenta la presidenta Boluarte es de rodearse de personas profesionales, capacitadas, que la puedan aconsejar adecuadamente. Y eso no está sucediendo desde hace bastante tiempo. Estos niveles de aprobación cercanos al 0%, ya no solamente es un tema de conversación a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recordemos nomás que en su visita a Francia, un periódico tan importante como Le Monde ya hacía referencia a la presidenta peor evaluada en el mundo. Entonces, ese tipo de situaciones, por supuesto, porque son vergonzosas, y que no se le haga ver que precisamente está manejando inadecuadamente su gestión gubernamental y además, sobre todo, su labor comunicacional, que es muy mala, eso hace ver precisamente más que de ella, de la gente que la rodea. Porque ahí viene precisamente el papel de los profesionales, los asesores, que le hagan ver cómo tiene que enfrentar estas situaciones, cómo tiene que enfrentar, no para que suba el índice de aprobación, sino que simplemente se mantenga la gobernabilidad en el país. Recordemos nuevamente que estamos frente a un proceso electoral que ya ha sido convocado y que la desconfianza a la clase política, al gobierno, al poder legislativo, es totalmente amplia. Entonces eso tiene que cambiar, pero no va a ser por voluntad de la presidenta, sino precisamente por personas que le hagan ver lo que tiene que hacer. Has mencionado la gobernabilidad del país, la necesidad de transitar hacia el proceso electoral de la manera más calmada posible. Pero ocurre que en la denuncia del doctor Cavani se vuelve a ratificar que existe la posibilidad de que esos decretos publicados el día que ella estaba internada no hayan sido firmados por ella. Estamos hablando de la posibilidad del escenario de una infracción constitucional. Y ya el presidente de la Comisión de Fiscalización habla de una posibilidad de vacancia. Esto nuevamente mueve las cosas
Pero la gran mayoría en el Congreso, las bancadas que hoy cogobiernan con la señora Boluarte, pues han preferido mirar para el costado porque dicen, tenemos que priorizar la gobernabilidad, ¿no? Y no, ya todo eso es que se investigue después, ¿no? Ya cuando termine su mandato, que es, acordémonos además, esta doble vara, ¿no? Es la razón por la que a la ex fiscal de la Nación, a Zoraida Ábalos, la apartaron de su cargo, porque ella decidió abrir investigación y poner en paréntesis las investigaciones a Pedro Castillo. Y el Congreso dijo, no, ¿por qué? Estás abdicando de tus funciones constitucionales, te vas, porque se le tiene que investigar. A ver, ¿cómo explicamos esto? Aquí yo creo que podemos resumirlo, esta situación que tú acabas de resumir bastante bien. Se está prostituyendo y malutilizando el término de gobernabilidad. La gobernabilidad no es hacerse la vista gorda y permitir que sucedan estas barbaridades que estamos viendo en este momento. La gobernabilidad implica precisamente, para empezar, el Estado de Derecho, es decir, el cumplimiento de las normas, de las leyes, de la Constitución. Que nadie sea más que otros ciudadanos según lo establecido en la Constitución, y eso no está sucediendo. Estamos hablando que se están haciendo lo que les da la gana, que están permitiendo que se cometan delitos, y así, delitos, y que solamente se aísle a la Fiscalía porque precisamente trata de investigar, ya sabe que no puede acusar a la Presidenta de la República hasta que termine sus funciones, pero están impidiendo todo tipo de investigación para que también el Congreso no se vea manchado. Recordemos que en el Congreso también hay una cantidad de congresistas que han cometido delitos y que han sido alcahueteados por la Comisión de Ética, que no tiene nada de ético, y que simplemente han tenido una sanción, una palmadita en la espalda, o que simplemente los ha suspendido 120 días. Eso está sucediendo en aras de la gobernabilidad, pero en realidad lo que está haciendo es generando un Estado impune, un Estado forajido, un Estado en el que precisamente hay una clase que está por encima de la ley, encima de las normas, y que por supuesto eso golpea verdaderamente la gobernabilidad. No estamos en un orden, un Estado de Derecho, estamos en un Estado en el unos cuantos zampones en cada poder del Estado hace lo que le da la gana. Y esto es muy peligroso en la gobernabilidad de verdad. ¿Y por qué digo la gobernabilidad de verdad? Porque cuando la gente ve que no se cumplen las leyes, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no se respetan precisamente las normas establecidas, eso provoca que la gente se hastíe, se harte y comience a querer tomar justicia por otros caminos. Ya no por las elecciones, ya no por el camino democrático, sino por otro, porque no está funcionando. Y eso sucede aquí y en cualquier otro país del mundo. Y eso pareciera que los que están en el gobierno actualmente no se dan cuenta, no quieren ver o subestiman a la población. Y el hecho de subestimar a la población ha generado precisamente sucesos lamentables como los que sucedieron hace un par de años en Puno y que pueden repetirse en cualquier otra parte del país. Ahora, mirando al lado del empresariado, ¿no? Y digamos de la economía del país, que a pesar de toda la turbulencia política, digamos que es el país que todavía puede decirse crece y genera expectativas. Sin embargo, la turbulencia política frena las inversiones, ¿no? La incertidumbre frena cualquier proyecto de reinvertir, de hacer crecer las pequeñas, las medianas, las grandes empresas. Y entonces, con una mirada pragmática dicen, ya no me muevas más las cosas, si vas a volver a hablar de vacancia y quién viene y la transición, todo se paraliza, no me toques nada, ya déjalo ahí nomás. Esa mirada pragmática es válida. ¿Qué puede pasar después? ¿Nos puede regresar como un boomerang? Pensando además que vienen las elecciones en el 2026. Mira, yo creo que hay una parte de exageración en ciertos sectores empresariales. Y yo creo que hay que ponerlo de esa manera, ciertos sectores empresariales, porque simplemente están movidos por los intereses particulares. Hay un sobredimensionamiento de eso que tú acabas de decir. No me mueve la regla de juego porque no promueve la inversión y todo ese discurso que tú lo has dicho muy bien. Sin embargo, también hay mucha gente que no se quiere ir de aquí porque precisamente por estas normas, por esta permisividad, hace que el ambiente sea propicio para las inversiones entre comillas, pero simplemente por relaciones políticas. Recordemos que hace unos días está en discusión en el Congreso y seguramente se va a aprobar el tema de la mal llamada Ley Klimper 2, en el que se le da una serie de beneficios a los agroexportadores, a los agroindustriales, beneficios que otros sectores del país no lo tienen.
Y este país se mueve en el 85% por una economía informal. Así que no tampoco se puede caer en la exageración y en el chantaje, en el sentido de que los empresarios son los que mueven este país. No, señor, no es así. Ya tuvimos la muestra, la demostración en época de pandemia. Este país no se detuvo porque la gente necesitaba comer. Las grandes empresas cerraron porque estábamos en cuarentena, pero la economía se siguió moviendo. Ciertamente que las cifras hablaron de que hay una caída del 40% en el PIB en la época de la pandemia, pero aquí también se le está dando una sobredimensión y un poder al sector empresarial que a la hora de la verdad no colabora con la situación del país. Entonces yo creo que hay que ser bastante equilibrado y no moverlo desde ese lado. A nivel político, mientras nosotros permitamos que se siga haciendo lo que les da la gana por encima de la Constitución, eso es lo que nos debería llamar la atención. No que simplemente se hagan manifestaciones de que sí, dejen todo en calma, porque ¿cómo vamos a dejar todo en calma cuando se está pisoteando las normas, la Constitución, todo el mundo comete delitos y no pasa nada? ¿Ese es el país que queremos? Pongámonos en ese escenario, no lo permitamos. ¿Habrá algún líder, si se les puede llamar así, de partidos políticos representados en el Congreso que quieran asumir una transición en un escenario negado? Porque empezamos hablando de esto, en el escenario negado de que se va, que a la presidenta, a propósito del tema de las cirugías y los decretos que supuestamente ella no habría firmado. Yo creo que la respuesta viene con otra pregunta. ¿Habrá alguien que quiera dejar de lado sus intereses personales electorales en 2026 para asumir la presidencia? Y la respuesta es no. A nadie le interesa. Porque simplemente quieren ver la continuidad. Algunos quieren irse al Senado, otros quieren irse a la Cámara de Diputados, otros quieren candidatearse a cargos regionales. O sea, todo el mundo baila para su lado. A nadie le interesa el tema del país. Entonces lo que habría que ver simplemente es apuntar al 2026, a ver qué va a pasar en lo que queda de año con las alianzas electorales, porque yo creo que no van a participar los 43 partidos habilitados, van a tener que unirse unos con otros, y ahí va a verse cómo se arman las listas para el Congreso y van a ver también cómo se arman las propuestas de esos posibles líderes que tú mencionas. Ahí habrá que ver precisamente qué sucede. Todavía ese es un campo desconocido. Hay quizás la esperanza de que puedan surgir personajes completamente distintos a los mismos de siempre, pero si no surge ese escenario, entonces vamos a repetir la historia. Una Fuerza Popular, Alianza por el Progreso y otros partidos tradicionales que tienen esa maquinaria partidista, que tienen esa capacidad de movilización, y vamos a ver las mismas caras, o el regreso de gente de la época de las cavernas, ahora quieren ir al Senado. Ese es el escenario que yo visoro para los próximos meses. Claro, los partidos tradicionales enfrentando a una izquierda que también se va a reagrupar, ¿no es cierto? Y una izquierda que, bueno, por la parte de Perú Libre no va a poder despercudirse de la mochila pesada de haber gobernado con Dina Boluarte, en que lo nieguen, pero una izquierda que puede radicalizarse y recoger ya el hartazgo del que has hablado, pero además el resentimiento. Hay 50 víctimas mortales en el sur del país, las investigaciones no avanzan y hay un grueso de peruanos que piensan que Pedro Castillo, pobrecito, ¿no?, le dieron el golpe de Estado. O sea, el golpista es el Congreso, Pedro Castillo es la víctima y Dina Boluarte la traidora, porque asumió, habiendo dicho, comprometido su palabra de que si Pedro Castillo se iba, ella se iba también, ¿no es cierto? Eso todo es público. Ese escenario yo creo que precisamente se alimenta de la desinformación, y tú mencionaste una palabra clave, el resentimiento. Nosotros en el Perú votamos simplemente precisamente con el estado de ánimo que tenemos, muchas veces con el hígado en la mano, y no votamos conscientemente, no votamos racionalmente. El elector peruano generalmente no se informa de los candidatos por los cuales quiere votar. Simplemente se guía por un mensaje, por una idea, por un afiche, por una cara bonita, en fin. Ningún criterio es un criterio racional electoral y mucho menos político. Entonces, estos sectores, que no solamente son de la izquierda, ojo, también hay sectores de la derecha en el otro extremo, que quieren precisamente basarse en ese resentimiento, en ese sentimiento en contra del sistema político nacional. ¿Lo van a aprovechar? ¿Lo van a utilizar? Por supuesto que sí. Vamos a ver una campaña bastante movida. Seguramente vamos a ver una campaña
precisamente basada en la parte emocional más que en la parte racional, pero ya sabemos que basarnos estrictamente en lo emocional nos ha hecho malas jugadas. Hemos tenido una cantidad de presidentes en lo que va del siglo XXI. Casi todos los presidentes han terminado en la cárcel o están investigados, y no dudo que Boluarte también va a seguir ese mismo camino. Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta: ¿ese es el país que queremos o es que tenemos que cambiar la manera de pensar a nivel político y electoral? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que promoverla desde diversos espacios para que la gente, y nosotros incluyéndonos, no votemos mal. Exijamos entonces tener buenos candidatos para que después podamos tener buenos gobernantes. Miguel, te agradezco haber estado con nosotros esta tarde. A ti, Pamela, un abrazo. Buenas tardes, gracias.